imaginas un mundo sin autos? ¿Te parece ya normal que para ir de un lugar a otro tengas que pasar más o menos una hora trepado o trepada en un auto o en el transporte público? ¿Andas en bici o sueles caminar para ir de un lugar a otro? ¿O parece como algo medio imposible? ¿Qué tal está el transporte público en tu localidad? Hola, bienvenidas y bienvenidos a la octava entrega del podcast Narrando el Antropoceno, un espacio de divulgación del conocimiento donde, con un lenguaje sencillo y accesible a todas y todos, busco dar explicación a toda esta serie de eventos climáticos complejos que estamos atestiguando a través del cambio climático, en esta era que se ha denominado como el Antropoceno, la era del humano. En esta ocasión hablemos del transporte, pero más que del transporte, hablemos de la movilidad. El ser humano es una especie que necesita moverse, es decir, somos una especie nómada por naturaleza, capaz de domesticar, sin embargo, animales para poder trasladarse de un sitio a otro y mover sus cosas, e inclusive, en los tiempos más recientes, de crear artefactos bien sofisticados para poder facilitar ese desplazamiento. La movilidad es parte entonces de la cultura humana, es algo que nos caracteriza y que define en gran medida al antropoceno, ya que la huella que el humano está dejando sobre el planeta tiene en su medio de transporte, así como en toda la infraestructura que ha creado para poder moverse, un ejemplo de la enorme huella ecológica que depositamos sobre el planeta. Hoy en día, la movilidad se ha convertido en una problemática de muy diversa índole. Es un problema ambiental, ya que el principal medio de transporte, el motor que funciona con combustibles fósiles, es muy contaminante, desde su fabricación hasta su uso. Las ciudades, por otro lado, esos espacios de cemento, concreto, fábricas y calles, se planifican casi en su totalidad en función del automóvil. Las calles, por ejemplo, están hechas para el auto, no para el peatón. Y la contaminación auditiva está presente en todas partes, ya que la presencia del auto es casi universal. El punto a lo que quiero llegar es que hoy en día nuestro sistema de movilidad se ha convertido en un problema, lo cual es especialmente cierto en las urbes, ya sean pequeñas, medianas o en las grandes ciudades. Ni qué decir en las megaurbes como la nuestra, donde circulan diariamente cerca de 5 millones de autos. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿De dónde surgió este modelo de movilidad que hoy en día vuelve caótico casi cualquier espacio? Bueno, cuando el ser humano se volvió sedentario, comenzó a domesticar animales como ayuda para las labores del campo, esencialmente para la siembra. Con el paso del tiempo, estos animales se convirtieron también en animales de carga que posibilitaron transportar al ser humano mismo, pero también a todas sus cosas, a cada vez mayores distancias y con un menor esfuerzo. Este medio de transporte sigue siendo utilizado en diferentes regiones del mundo, a través de la domesticación de caballos, mulas, camellos, llamas e inclusive elefantes. El impacto ambiental de este medio de transporte radicaba y sigue radicando en la manutención de un ser vivo, de estos animales, es decir, lo que consumen, así como los desechos que generan, sobre todo sus heces. Esto, que parecería un dato curioso, no es menor, ya que en algún momento, en ciudades en crecimiento como Nueva York en el siglo XIX, o inclusive en la Ciudad de México en el siglo XVIII, sufrieron de plagas y enfermedades debido a la cantidad tan grande de heces que había en las calles, como resultado, obvio, de esta exigencia de movilidad humana. Pese a ello, este medio de transporte es bastante sustentable, ya que el planeta tendría la capacidad de soportar la huella ecológica tanto de la alimentación como de los desechos de estos animales, sin comprometer de manera significativa el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, es altamente probable que nuestro planeta pudiera soportar la huella de carbono de seguir transportándonos, moviéndonos, así, con animales de carga. Sin embargo, en el imaginario social de aquellas épocas, la idea de llegar a mayores distancias se convirtió en un hecho inédito, que abrió la puerta a una forma diferente de movilizarse y de transportarse, mediante el uso y la explotación, en este caso, de estos animales, quienes jalaban carretas, galeras o incluso carros hechos de madera. Años más tarde, el ser humano creó el que, en opinión de una gran cantidad de expertos en movilidad,
es el invento de transporte humano más eficiente y práctico, la bicicleta. Aunque no hay registros históricos de una patente como tal, se considera que la bicicleta ha sido un invento al que se le han ido añadiendo particularidades a través de la historia, en diferentes regiones del mundo. Esto, claro, como resultado de las necesidades de cada cultura. Así, lo que inició como un invento que buscaba emular a un caballo, realizado tal vez con madera, sin pedales y sin frenos, de a poco evolucionó hasta tomar la forma en la que actualmente la conocemos, como un dispositivo con dos llantas, con un volante, con cadenas y frenos, que es capaz de, utilizando las fuerzas de tracción y de gravedad, mover a quien la ocupa por grandes distancias con una inversión de esfuerzo relativamente pequeña en función del trabajo obtenido. Si consideramos que, como tal, la rueda no es algo que la naturaleza haya creado y no existe como tal en algún ser vivo, es este uno de los inventos más prodigiosos que el ser humano ha inventado, utilizado con gran destreza en ese dispositivo, la bicicleta. Además, la velocidad posible a alcanzar rebasaba en muchos sentidos al de los animales de carga, por lo que comenzó a considerarse la idea de generar dispositivos mecánicos que abrieran esta posibilidad de transportar gente y mercancías a mayores distancias, con mayor velocidad, pero con un menor esfuerzo. Ya en pleno siglo XIX, en medio de la Revolución Industrial, se crean dos de los inventos que más han revolucionado la forma en la que los seres humanos entendemos la movilidad y el transporte. Me refiero, claro, a la locomotora y al automóvil. Ambos son resultado de la explotación de recursos naturales no renovables que en ese momento resultaron ser muy eficaces para generar energía. Me refiero al gas natural y, por supuesto, al petróleo. Y este hecho, la creación de estos dos nuevos medios de transporte, es lo que va a cambiar todo. Va a cambiar la forma en la que los seres humanos entendemos cómo transportarnos, cómo movernos de un sitio a otro, inclusive cambió nuestra noción del tiempo, ya que ahora tenemos la posibilidad de llegar mucho más rápido a distancias más largas, acelerando, entre comillas, el tiempo. Los que vivimos en ciudades sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Vivimos más rápido, por así decirlo, y el tiempo parece que es más corto en las ciudades. En gran medida, eso se debe a cómo nos movemos en ella. Pero lo que inicialmente se pensó como una solución, de a poco se convirtió en un problema. Me explico un poco. Henry Ford, a principios de los años 20, decidió socializar la idea de tener un auto y, a través de la línea de ensamblaje, poder abaratar costos y poner al alcance de muchas personas un automóvil. Y el mundo entonces sí que se revolucionó, ya que se hizo viable vivir en un sitio distinto a donde se trabajaba, ya que el auto posibilitaba transportarse allá. Los espacios urbanos tuvieron que adecuarse al espacio que la llegada de los automóviles representó, así como la explotación más intensiva de petróleo para convertirse en gasolina. Se dice, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler solicitó a sus ingenieros y mecánicos la creación de un auto todoterreno, ahorrador, de fácil uso, que permitiera transportar agentes clave de un sitio a otro en el menor tiempo posible, incluso a través de la batalla. Nació así el Beetle, lo que acá nosotros conocemos como el bocho. Acabada la guerra, la producción masiva de este auto allegó a casi cualquier persona un automóvil. Y bueno, la masificación del auto, el imperio del auto, como le llaman algunos ambientalistas, comenzó. Hoy en día, el ser humano moderno empareja la idea de ciudad a la del auto. Es decir, si pensamos en una ciudad, seguramente la pensamos como estructuras, espacios llenos de edificios, con carreteras y obviamente con autos. Es una ecuación automática en la mente de los seres humanos del Antropoceno. Y es que los números son aplastantes. En el mundo se calcula que hay 1.000 millones de autos, es decir, un auto por cada 8 o 9 habitantes, aunque hay ciudades donde ese porcentaje se eleva. En Los Ángeles, por ejemplo, hay un auto por cada 4 seres humanos y en Tokio uno por cada 3. En México se calcula que hay cerca de 20 millones de autos, uno por cada 5 habitantes. Pero en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, circulan cerca de 5 millones, es decir, uno por cada 4 habitantes. Refirámonos a este espacio, a la zona metropolitana del Valle de México.
una zona que tiene cerca de 25 millones de habitantes, donde la movilidad es todo un asunto. Cómo mover, cómo transportarlos a todos, cómo transportar las cosas que se necesitan, los residuos que se generan, la comida, la vestimenta, y etcétera, etcétera. Vaya que es un reto para la sostenibilidad pensar en soluciones para un problema de tales dimensiones. De ahí que el sistema de movilidad en esta región sea tan caótico. Lo ha convertido en una ciudad llena de calles, llena de autos, con un sistema de transporte público ineficiente, incapaz de transportar a tal cantidad de personas y que sin embargo de alguna u otra forma lo logra. Pero se ha convertido en lo que se denomina como un sistema contraproductivo, es decir, que no logra su objetivo sino exactamente lo contrario. Es decir, el sistema de movilidad que se basa en el uso del auto, ya sea un automóvil particular, transporte público motorizado o, como es cada vez más el caso en esta región, el uso de motocicletas, que inicialmente se pensaba que acortaría tiempos y distancias, en realidad tiene lo contrario, ya que es normal que el tráfico en las calles, un tráfico que resulta precisamente de este modelo de movilidad, paralice la forma en la que nos movemos, generando embotellamientos a todas horas, antes llamadas horas pico, pero que ahora es parte de la normalidad. Grandes filas de autos que, además de generar concentraciones muy elevadas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, genera también contaminación auditiva y concentraciones de calor. Y aquí la discusión se puede llevar también a un plano técnico, ya que toda esa energía que ahí se acumula, me refiero a esos embotellamientos de horas, solo se convierte en calor. Un calor que, a través de dispositivos satelitales, muestran estas fotos de infrarrojos que representa el calor emitido y acumulado en las grandes ciudades. Un calor que, como efecto dominó, aleja la posibilidad de formación de nubes y la acumulación cada vez más constante de contaminantes atmosféricos. Es, claro, un círculo vicioso que se vive diariamente en las ciudades y se vive desde hace 30, 40 años con cada vez mayor intensidad y que ha generado repercusiones ambientales evidentes. Desregulación de los ciclos del agua, la avienta a las nubes, obviamente falta de lluvia, sequías cada vez más constantes y un larguísimo etcétera. Y sí, una explicación de la crisis acuífera que hoy en día vivimos en las ciudades y particularmente en la Ciudad de México, pues es el resultado de nuestro sistema de movilidad. Ahora bien, una de las respuestas ante esta problemática se ha dado desde las energías renovables, al plantear la posibilidad de los autos eléctricos, es decir, de automóviles que no funcionen con base en los recursos fósiles, que al estarse agotando son cada vez más costosos y lo serán cada vez más, sino que su funcionamiento dependa de otras fuentes de energía, por ejemplo, las baterías eléctricas. Este es todo un tema a debatir, porque si bien es cierto que la contaminación resultante de la emisión de dióxido de carbono en los automóviles es un gran problema a resolver, y este tipo de autos bajaría considerablemente esta emisión, lo cierto es que su puesta en marcha significaría la explotación de otros recursos para la fabricación ahora, por ejemplo, de las nuevas fuentes de energía, como el litio. Supongo que ya se ha escuchado hablar en las noticias que actualmente las industrias mineras están súper metidas en comprar territorios para explotar precisamente este material. Bueno, eso responde a este hecho. Se responde al hecho de explotar nuevos materiales, estas denominadas tierras raras como el litio, que sustentan la fabricación de nuevas fuentes de energía, por ejemplo, en este caso, para los autos eléctricos. En México, esto es especialmente relevante porque en la zona del norte del país, en los desiertos de Coahuila y Sonora, se han descubierto importantísimos yacimientos de este material, hecho que lo ha colocado en la mira de estas industrias para explotarles. Aunado a esto, la fabricación de los autos sigue siendo exactamente igual que antes, basándose en plástico y en materiales derivados del petróleo. Así es que eso demerita su impacto ambiental positivo, amén de que estas baterías requerirían recargarse de energía eléctrica, la cual, al menos en países como el nuestro, sigue generándose quemando petróleo y carbón mayoritariamente. Así es que, si bien es cierto que la llegada de los autos eléctricos significaría una reducción en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, también lo es el hecho de que todo el ciclo de vida de los autos sigue basándose en explotación de recursos fósiles, así como la fuente de su energía, que es energía eléctrica, que también se basa en los fósiles. Falta mucho entonces, muchísimo, para que esa sea una realidad viable.
Por último, me parece que la solución a esta problemática se resuelve, como casi todo, con un asunto de hábitos. El primero de ellos es bajarse del coche. Esta es una política que está siendo expandida en muchas ciudades que buscan inhibir el uso del automóvil, desde cobrar, por ejemplo, su uso en algunos espacios. En París, por ejemplo, te cobran por entrar en auto a ciertos lugares, como medio de motivación para que la gente use transporte público, bicicletas o bien camine. Hasta plantear lo que se llama las ciudades de los 15 minutos, una iniciativa de algunos gobiernos locales que promueven que las industrias, los trabajos de la gente, los edificios de gobierno, las escuelas e inclusive los espacios de recreación queden todo a 15 minutos de distancia, para facilitar llegar a ellos sin la necesidad de utilizar un medio de transporte, salvo la bicicleta o bien caminar. Claro, este tipo de iniciativas son viables en ciudades pequeñas, inclusive tal vez en ciudades intermedias, pero en grandes monstruos urbanos, pues esto suena algo francamente ilusorio. Ciudades donde caminar al sitio de trabajo pues es impensable, o la misma infraestructura urbana, así como la educación de quienes están al volante, impide o inhibe la decisión, por ejemplo, de andar en bicicleta. Pese a eso, bajarse del auto sigue siendo un llamado fundamental para dejar de tener una huella ecológica importante por nuestro sistema de movilidad. O bien se plantean alternativas como compartirlo, hacer viajes en grupo, utilizar en la medida de lo posible el transporte público, cosa que por supuesto también involucra al gobierno y su oferta de un transporte público seguro, limpio, eficaz, etc. Es un problema muy complejo, pero es un problema que hay que entrarle. La única ventaja de ser un problema tan complejo es que hay muchos puntos de ataque. Bueno, con esto ya termino este podcast, esperando que haya sido comprendido, que me haya explicado bien. De cualquier forma, como siempre, estoy al tanto de comentarios, de sus reflexiones, pero también de dudas que dejen tanto en la caja de comentarios aquí en Spotify como en el video de YouTube que subo con la misma charla. Pero claro, acompañado de videos y de imágenes al respecto. Los leo también en Facebook, donde posteo el promo de este podcast. Sin más, pues me despido diciendo lo que dicen todas y todos. Dale like, comparte a quien crees que le interese este podcast y este tipo de contenido, comenta y sobre todo reflexiona. Esto es Narrando el Antropoceno. Gracias y hasta la siguiente entrega. Hasta entonces.